Ya son las 8:02. Estamos conversando ya con nuestro siguiente invitado. Andrés León fue vocal del Tribunal Supremo Electoral. Todo el país conoce ya las reformas que se hicieron al Código de la Democracia. Ahora corresponde su implementación. Fuertes críticas han tenido estas reformas. El vicepresidente del Consejo Electoral, el señor Pita, ha dicho que no se ha hecho prácticamente nada, que es una suerte de maquillaje. Y claro, esto pone en cuestionamiento inclusive algunos aspectos que les están llevando a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral en medio de todo esto. Pero de todas maneras le consultamos a nuestro invitado cómo mira las reformas planteadas que están ya en vigencia. Bienvenido. Muchas gracias. Mire, las reformas que se han hecho, para mi concepto, son más de lo que yo esperaba. Es decir, no tenía confianza en que la Asamblea Nacional iba a hacer unas reformas que tengan algún significado. Y en verdad sí hay cosas trascendentes. No todo, ha quedado mucho por hacerse, pero de lo que teníamos con el Código de la Democracia tal cual estaba funcionando, lo que tenemos ahora, si es que no hay el veto presidencial, creo que se ha logrado algunos alcances. Podríamos mencionar. Por favor, destaquemos los más importantes. Sí, por ejemplo, para mí uno de los más importantes es el que se trate de exponer al público el tema del financiamiento de campañas. Este tema económico ha sido de los más conflictivos, comenzando por un elemento mentiroso. El código decía que un candidato presidencial podía gastar una cantidad de 20 centavos por votante, lo cual significaba más o menos 1.700.000, 1.600.000 que el candidato podía gastar. Y esto es una mentira. No, el candidato gasta muchísimo más. ¿No? Todos los candidatos. Evidentemente. Pensemos, entonces, en el Consejo, ¿qué es lo que se recibe? Un listado de lo que ha ingresado, un listado de lo que se ha gastado, poniendo exactamente que lleguen a esta cantidad de 1.700.000 y no más, y que los recibos pues sean recibos válidos. Y con esto se mentía, porque por ejemplo aparecen, y de varios candidatos, viaje del candidato a tal parte. El candidato viaja solo, y solamente aparece el pasaje del candidato. No aparecen los pasajes acompañado de una comitiva de la comitiva. Entonces, hay una forma de diferenciar. Esto ahora se ha duplicado prácticamente a 1.400.000, lo cual, a 3.400.000, lo cual ya de alguna manera permite, aunque no sea suficiente. Bueno, sincera en alguna medida, ¿no? Hay quienes plantean que debe ser algo más de 5 millones, o de los 5 millones. Pero por otro lado, dentro de esto también hay una situación que es la de la bancarización de los aportes que reciben los candidatos, porque de lo contrario no hay forma de saber quién aporta. Ahora, esta bancarización y estos datos deben ser públicos. De alguna manera queda sujeto al secreto bancario. Y esto es grave, porque el público debería conocer quién está aportando. Para eso están los periodistas en gran parte, para enterarse y darle a conocer a la ciudadanía. Y esto creo yo que es algo que tiene que mejorarse de alguna manera en la ley tal cual está. Y por cierto, hay otras cositas en este sentido económico, como por ejemplo el hecho de de dividir la sanción, de dividir el aporte del Estado en dos partes, el aporte permanente a los partidos, que el 70% sea para capacitación y el 30% para gastos administrativos, porque ¿qué es lo que pasaba? ¿No? En la ley anterior decía el 100% para capacitación, y ustedes como periodistas podrán decirme mejor que yo, ¿qué partido ha capacitado y ha ocupado todo lo que ha recibido? Ninguno. ¿En qué lo han gastado? En gastos administrativos que son necesarios. Y entonces esto permite un poco sincerar esta situación. Y por último, decía, la sanción a los candidatos. Vemos, por ejemplo, cómo surgen candidatos por cantidades. Y esto no abona la democracia. Y esa gran cantidad de candidatos son financiados por el Estado, son financiados con los impuestos de los ciudadanos. Entonces ahora se ha puesto que quien se presente por 2 veces y no obtenga el 4%, deberá devolver el 50% de lo Eso está gastado. muy interesante. Sí, tal vez es bueno ya, pero sería bueno que a la primera vez que se presente, bajémoslo un poco, que no sea el 40%. Pero que sea algo. Que sea que no sea el 4% de los votos, que sea el 3%, el 2% de los votos. Pero quien tenga menos de eso, que tenga que devolver todo lo que el Estado ha gastado en ellos. Porque si no, se vuelve una aventura
como el Estado me va a pagar la publicidad y yo no hago nada más, ¿no? Y entonces ya tengo en mi currículo, es decir, he sido candidato a alcalde, a presidente, a qué sé yo. Tremendo. Liceño. Otra de las reformas tiene que ver con el cambio de la asignación, del método de asignación de escaños. Sí, el trámite o esto regirá para las elecciones del 2021. Según varios voceros, analistas, aseguran que esto va a generar una mayor polarización al interior, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. ¿Cómo nos puede explicar usted ese cambio de método? Los métodos para la repartición de escaños simplemente se crearon, porque lo lógico sería el método porcentual, el método natural. Si usted tiene el 10% de los votación, tiene el 10% de los asambleístas, por decir algo, o de los concejales. Pero se crearon esto porque hay un problema entre la gobernabilidad y la representatividad. La gobernabilidad necesita de grupos grandes, más fácil para poder, digamos, ponerse de acuerdo de alguna manera. La representatividad, en cambio, puede ser muy amplia. El método que se ha aprobado, el método Webster, que es simplemente dividir los votos para 1, 3, 5, 7 para los números impares, va a mejorar en algo la distribución, pero no va a ser un cambio total. ¿Por qué? Ya lo teníamos, el método Webster aplicado a la Asamblea Nacional para los 18 o 20 los candidatos. Ya ahí veíamos cómo se distribuye y cómo tienen acceso las minorías. Pero en los sectores pequeños, y por eso era necesario que se eliminen los distritos. Al no eliminarse los distritos, Pichincha, Guayas, Manabí, quedan divididos en sectores relativamente pequeños para elegir 4 o 5 representantes, y en este sentido no va a cambiar mayor cosa porque las matemáticas no dan. Tal vez habrá un pequeño cambio, pero no hay ninguna cosa que signifique que va a mejorar. Ahora, la gobernabilidad se da, yo creo, no solamente por la dispersión que puede haber, que puede crear una oposición a la gobernabilidad, sino por la forma como se maneja el Estado, de manera que se pueda llegar a grandes consensos. Y en el país nos hemos acostumbrado a no tener consensos, sino oposiciones violentas de lado y lado, del que sea. Y esto creo que tiene que cambiar. Yo creo que el Ecuador tiene que madurar políticamente en ese y otros sentidos y poder tener una mayor gobernabilidad en base a una dispersión de ideas donde podamos confrontar propuestas que aquí lamentablemente no se proponen. No hay propuestas, sino esas candidaturas un poco comerciales que no le dan una verdadera presencia de qué es lo que el candidato o los candidatos quieren hacer. Tanto en la elección presidencial pasada como en la elección de gobiernos seccionales, si algo fue cuestionado de manera fuerte y polémica fue el sistema informático que utilizó el CNE, los apagones, la falta de transparencia, denuncias de fraude. ¿Qué considera usted que podría haberse analizado ahí? Sí se ha planteado ciertas reformas al sistema completo de cómputo. Pero más que lo que se ha planteado, a mí me parece interesante los pasos últimos dados de conseguir el apoyo de CAPEL, que es la organización de la OEA, que es experta en procesos electorales. Se habla de conseguir el apoyo de la Comunidad Europea. Le veo bastante difícil porque la Comunidad Europea tiene unas reglas muy serias, pero el que sea transparente el proceso de contabilidad de votos es importantísimo. Y aquí los partidos políticos tienen una gran misión. Los partidos y candidatos mandan sus delegados. ¿Y los delegados a quién le mandan? Al abogado que va a defender una tesis, al amigo que va, o al militante, pero no mandan un técnico. Y aquí lo que necesitamos es que los partidos manden técnicos en el sistema electoral para que puedan controlar qué es lo que pasa. Y hay el ofrecimiento, lo pongo entre comillas, de que no va a haber más apagones. Mire, los apagones se han dado en varios países con el mismo sistema. Es increíble. En Honduras también duró 20 minutos. En Venezuela duró 20 minutos, en algún país del África duró 20 minutos, en Bolivia se escandalizó y duró 24 horas, pero ya no cambió, digamos, el concepto, porque en este sistema lo que se hace en ese momento es simplemente, sin cambiar el total de los resultados, cambiar el beneficiario de los resultados, y entonces hay un pequeño movimiento. En computación se pueden hacer muchas cosas. Ahora, yo defiendo que, si bien el equipamiento que tiene el Consejo no es de los mejores, tiene muchas fallas, pero lo grave no es solamente eso, lo grave es quién maneja. Y el momento exactamente. Porque todo instrumento, yo recuerdo tenía un profesor, un sacerdote que decía, un cuchillo no es bueno ni malo. Con eso puedes cortar la carne y hacer un gran bife,
porque era argentino y usaba la palabra, o puedes meterle en el estómago a alguien y matarlo. Es decir, no es culpa del cuchillo, es culpa de quien lo usa. Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología puede ser muy buena, puede ser mediana, pero si sabemos quién lo maneja, ahí es donde viene el problema. Estamos conversando con Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, sobre las reformas al Código de la Democracia. Y una de las reformas que también ha llamado la atención es esta que tiene que ver con la paridad de género. Se establece más equidad en la participación política de las mujeres, pero a mí me queda la duda de por qué, si ya se hace esta reforma, por qué se prolonga la participación de las mujeres, por ejemplo, para el caso de la presidencia de la República, a las elecciones del 2025 y no a la que viene ya mismo, en un par de años. Yo en esto tengo una posición un tanto ecléctica, si usted quiere. Cuando fui vocal del Tribunal Supremo Electoral, se presentó el problema que existía de que la elección en las listas decía alternativo y secuencial. Ustedes pueden recordar esto. Las secuencias eran 1, 2, 3 o los que les daba la gana. La secuencia podía ser todos los principales hombres y todos los suplentes mujeres. Era una secuencia. ¿Y era alternativo? Sí, era alternativo. Pero no era eso lo que quería la ley. Y eso se manejaba a nivel de los partidos políticos, se manejaba de todos, ¿no? Y con el cual se dejaba a la mujer en una situación totalmente igual que antes, sin ninguna mejora. Me correspondió el honor y tengo la satisfacción de contar con una carta de los grupos de mujeres felicitándome, porque logré en mi oficina, en contacto con los grupos de mujeres, el que se explique lo alternativo y secuencial, 1 a 1. Ya. Y cuando se puso 1 a 1, cambió todo el y hoy vemos qué es lo que está pasando. Esto, por otro lado, a mí me parece que solo es necesario en la medida de que la madurez política y la cultura política del país siga siendo como es. Porque si maduramos políticamente, si nuestra cultura cambia, la mujer no necesita de estas leyes, sino de su capacidad, igual que el hombre. Aquí debe ser competencia de capacidades, y en eso vemos que la mujer está demostrando. Si nosotros vamos al plano jurídico, por ejemplo, vemos que está encabezado por mujeres muy valiosas y no han necesitado de una ley de género para llegar a esos puestos. Me correspondió la honra de trabajar con Rosalía Arteaga, quien llegó a la vicepresidencia de la República, se encargó de la presidencia por pocos días sin necesidad de una ley de género. Es decir, la mujer por sí misma puede, pero es la cultura, es la que le mantiene relegada, y por eso es necesario estas leyes que lo beneficien. ¿Pero por qué para la elección del 2025 y no para la del 2021? Porque creo que tuvieron un poco de temor. Mire, ¿quién forma la asamblea? ¿No será que están calculando? Claro, vamos a la asamblea y veamos quiénes quieren ser presidentes de la República, y veamos cuáles son sus intenciones. A lo mejor ya tienen señalado quién podría ser su hipotético candidato a vicepresidente y no quieren que le pongan en este momento a otra persona, en este caso una mujer. Esto pues será poco a poco, ¿no? Mire, lamentablemente las leyes y la ley de elecciones no se salva de eso. Aquí la hacemos no para el futuro, sino para lo inmediato, por intereses. Sino, ¿cómo se explica que en el tema de la ley de Hunt, y me voy a meter como partido político, que me disculpe, el Partido Social Cristiano, en el año 2004, declaró al método de Hunt inconstitucional, lo cual era una barbaridad, porque un método es matemático, no es constitucional ni inconstitucional. Lo declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque en ese momento perdieron una serie de personas en la asamblea. Ahora lo defienden. Claro, ahora lo están defendiendo. Lo están defendiendo. Los únicos dos movimientos que lo han defendido abiertamente han sido la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Porque creen que pueden ganar las próximas elecciones y quieren mayor representación. No es por más decir, no están pensando en el futuro, sino en el futuro inmediato de ellos. Y esto es grave, porque deberíamos legislar para el país y no para el movimiento. Ahora, una cosa más y última, porque se nos agota el tiempo. Hay mucha polémica al interior del CNE, dos vocales que se disputan a diario, la relación está laboral por grupos. ¿Cómo se soluciona eso? Han llegado a un nivel que yo no comparto. Claro, es que ya es el colmo también. Yo fui con semejante institución. En una de las peores situaciones que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, que fue la sacada de los legisladores, de los 56 legisladores. Yo me opuse totalmente a eso. Los de los manteles, hablo. Exacto, yo me opuse totalmente a eso. Teníamos situaciones muy tensas, pero por favor, en eso, pero en otras cosas teníamos que trabajar en conjunto. Y lamentablemente aquí en el Consejo Electoral actual hay una división de 3 contra 2 que no se entienden para nada. Y ahí esto es muy grave. Pero esto se agrava, y esto es muy grave para Diana Salazar, para Diana Tamaín, el momento en que
hay el caso del señor Loyo. Este caso es escandaloso. Los dos legisladores antes, especialmente Verde Soto, ya le denunciaron hace 6 meses la calidad de esta persona. Esta persona yo lo conocí en el consejo algún día que estuve ahí, me pareció que era un prepotente maleducado y tenía 34 juicios, de los cuales la mayoría eran por falsificación de firmas. ¿Tenés? Sí, y le ¿Qué hacía ahí? Y le ponen a dirigir proceso electoral. Diana se salva ahora diciendo, es que la señora Acero me la recomendó, Pachacuti me recomendó, yo no fui. Por favor, la única persona que puede nombrar a alguien ahí es la presidenta, nadie más, porque ha cambiado el estatuto. Antes nombraba el pleno, ahora solo es la presidenta. Entonces es responsable, así le haya recomendado quien sea. Y este señor, no solo a él solo, su esposa era jefe de personal de Pichincha, su cuñado estaba en la delegación de Chimborazo y tenía una serie de gentes allá adentro que han salido ahora. Pero ahora, después de 6 meses, cuando salta el escándalo de Tuárez, ahí es cuando recién se da cuenta de que tiene que sacarlos. Esto es muy grave, no se puede tener esa clase de gente dentro de un organismo electoral, porque esto le quita confianza al organismo. Sin duda. ¿Qué es lo que nos pasa en el país? Nosotros no confiamos en la función ¿Usted electoral. cree que con todas las causales con Uruguay, que se han expuesto, después de todo lo que ha pasado en Uruguay, la gente confía. Así Pero es. acá las instituciones no confían nadie en ninguna institución en el Ecuador. Hay un nivel de desconfianza brutal. Y del Consejo Electoral, peor, que es un árbitro. Imagínense siempre, lo que sucede. Siempre el árbitro está en la mira, ¿verdad? ¿De qué se implica? Pero el árbitro electoral. ¿Se justifican las causales que se han expuesto para el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Mire, yo no quisiera opinar mucho al respecto porque no tengo toda la documentación. Yo creo que hay causas para que se siga un juicio. No sé si este juicio vaya a prosperar y vaya a llegar a terminar con una sanción, cosas por el estilo, pero no olvidemos que hay otros juicios. Los juicios están en el Tribunal Contencioso Electoral. Y en el Tribunal Contencioso Electoral, los 3 vocales de mayoría ya fueron multados con casi 8,000 sucres, $8,000, ¿no? Hace unos pocos meses. Sí. Ahora hay otras denuncias, inclusive hay una de Democracia Sí que me han hecho llegar y otro, ¿no? Que si eso pasa, ya no pueden multarles. La siguiente sanción es la destitución. ¿No? Eso está ahí y eso está guardado. Se podría dárselo uno antes que el otro. Podría darse, ahí está guardado. Debería el Tribunal Contencioso Electoral decir algo al respecto. Ahora, la presidenta también asegura que es, creo, el que está detrás de este juicio político y detrás de su cargo. ¿Quién es el vicepresidente? Señor Pita dice que no. Pita, él dice que no, porque le hemos entrevistado. Sí, no tengo ningún vínculo, pero el ingeniero Pita es... afín a Creo. A Creo. Y obviamente Creo quiere tener pues una persona más cercana. Bueno, Lazo ya lo dijo públicamente. Sí, entonces no es esto de admirarse. ¿Por qué los cristianos de una manera? Porque quieren tener a su vocal ahí, el señor Cabrera. Y creo que cada uno de los partidos... Claro, Pachacuti con Diana Tanaín, Acero con Pachacuti, ¿no? Acero es Pachacuti, Diana es de la CONAIE. De la CONAIE. Bueno, así están las cosas. Muchas gracias. Mucho. Gracias a ustedes. Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Interesantísimo diálogo para orientación de ustedes, amigas y amigos. Ya volvemos.